Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con un nuevo programa sobre retroalimentaciones para la preselección de la Olimpiada de Química. En este caso vamos a revisar algunos problemas que pues resultaron con algún error y por lo cual se perdieron algunos puntos en esta nueva sesión de exámenes semanales. La primera pregunta habla sobre un átomo de un elemento químico, no dicen cuál, pero te dice que tiene 76 neutrones y que la suma de electrones y protones son 104. Y te preguntan su número másico. Teóricamente, en la tabla periódica, el número másico está dado por la unidad de masa atómica, el UMA. Y en el átomo, las dos cosas que pesan más son los protones y los neutrones. Los electrones pesan muy poquito y por eso es despreciable. Tú podrías ver la tabla periódica y hacer un cálculo de protones y neutrones, dándoles uno de UMA a cada uno, y verías que coincide en algunos el número de protones con la masa. Por ejemplo, en donde no coincide es porque tienen más neutrones de los que uno esperaría, y por eso varía la masa. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el hidrógeno pesa una UMA, y el hidrógeno solo tiene un protón y un electrón y no tiene neutrones. Entonces, debido a que no tiene neutrones, por eso pesa una UMA. Pero también tenemos isótopos del hidrógeno como el deuterio y el tritio. El deuterio pesa 2 UMA porque tiene un neutrón y un protón. Y el tritio pesa 3 UMA porque tiene un protón y dos neutrones. Entonces, por eso van a ocurriendo variaciones en el peso a lo largo de la tabla periódica. En este problema, tú tienes que suponer, lo puse en pasos uno, 2, 3 y 4, suponer que el elemento es neutro. Definir que 76 neutrones ya son 76 UMA directos. Los protones son iguales a los neutrones porque el átomo es neutro. 104 entre 2 te da 52 UMA de puros protones. ¿Sí? Porque aquí te dice que la suma de electrones y protones son 104. 104. Por lo tanto, no te está diciendo que pesan 104, te están diciendo que la suma de esas partículas dan 104. La mitad de esas partículas serían 52. Esos 52 partículas son protones. Y esos protones pesan directamente 52 UMA. Entonces, 52 más 76, 128 UMA, y esta era la respuesta correcta. Tenemos también otra pregunta en donde nos habla de que hay dos sustancias. Cuando vean problemas así, yo les recomiendo que lo escriban en una hoja de papel para que no se les vaya, este, para que no se les vayan las cabras. Yo aquí pongo A y sustancia B y te dice que los puntos de fusión, o sea, cuando se derrite, normales es de 5 y menos 15 grados Celsius respectivamente. Por lo tanto, A es 5 grados Celsius de temperatura de fusión, y B es menos 15 de temperatura de fusión, menos 15. Después te dice, el punto de ebullición normal, el punto de ebullición normal, de A es 220 grados Celsius, y el punto de B, fíjense muy bien aquí, eh, fíjense muy bien aquí, dice, el de B es superior por más de 20. O sea, si A es 220 y el de B es superior a este por más de 20, significa que tendría un punto de ebullición normal de más de 240. No te dice que tiene 20, te dice que tiene más de 20. O sea, podría ser 241, 242, 243. 300, 400, 500. Solo te está diciendo que por más de 20 es superior, más de 20, pero no te dice que son 20. Yo lo pongo aquí en azul. Punto de ebullición 220 y punto de ebullición de B mayor a 240. ¿Por qué? Porque te dice que es por más de 20. Después tienes que seleccionar las opciones que sean verdaderas. Y aquí te pone a 70 grados Celsius.
ninguna de las sustancias es gaseosa y yo estoy de acuerdo, porque estas sustancias hierven o pasan a fase gas a partir de esta a 220 y esta a más de 240. A 70 ninguna es gaseosa, claro que sí, ninguna es gaseosa. Claro que no, ninguna es gaseosa. A 230 solo una de ellas es gaseosa. Estoy de acuerdo con la selección, porque a 230 ya se superó esta temperatura y por lo tanto, deja pongo algún lápiz o... A 230 solo esta ya estaría en fase gas y esta no, porque todavía no se cumple ese margen. Aquí hay una pregunta, una respuesta que seleccionaron de forma incorrecta. A 250 ambas sustancias necesariamente son gaseosas. Esto no se cumple, porque aquí dice que a 250 de ley ambas son gaseosas. Sí, la primera sí, A sí es gaseosa, pero B no puedes asegurar que sea gaseosa porque no te dice que su punto de ebullición es 250. Si su punto de ebullición fuera 300, también se sigue cumpliendo el texto y el de B es superior a este por más de 20 grados. Aquí sí, por más de 20 grados, de hecho son 30 grados, pero podría ser 251, 252, no puedes asegurarlo. Entonces, necesariamente no se cumple, porque podría ser mucho mayor a 250. Una de las respuestas correctas que faltó seleccionar en esta pregunta para tenerla 100% correcta era a -5 grados, una de las sustancias es líquida y la otra es sólida. A -5. La temperatura de fusión es el paso del sólido, del estado sólido al estado líquido. Entonces, a 4 grados, A ya es sólido. Aquí te dice que ya estás manejando -5. Entonces, en -5, por supuesto que A ya es sólido, ya se cumple uno. Pero B se hace sólido a -15, a -15 ocurre la transición, un poquito más abajo ya se hace sólido. A -5, B sigue siendo líquido porque no ha alcanzado el punto de fusión. Entonces eso significa que B sería líquido y A sería sólido. Entonces, para tener esta pregunta completamente correcta, había que evitar seleccionar esta y seleccionar esta. Siguiente. Tenemos otra pregunta que también se necesita razonarlo. La teoría ya la conocen. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes especies es isoelectrónica con el átomo de azufre? Y hasta aquí les ponen la definición de qué es isoelectrónico en caso de que se les haya olvidado. Es decir, que tiene la misma cantidad de electrones. Dice, con respecto al átomo de azufre, el átomo de azufre está aquí. Tiene 16 de número atómico, por lo tanto tiene 16 electrones también. El azufre -2 tendría 18 electrones porque gana la configuración del argón. No es la respuesta correcta. El oxígeno tiene 8 electrones, tiene la mitad, tampoco es la respuesta correcta. El cloro no es isoelectrónico al azufre porque si el cloro gana un electrón, que es cloro negativo, adquiere 18 electrones como el argón. Tampoco es la respuesta correcta. Y el neón tiene 10 electrones, no es la respuesta correcta. La respuesta correcta era oxígeno bimolecular, por eso le pusieron el 2 ahí y no le pusieron signo para que no se confundieran con cargas. Este era oxígeno bimolecular, o sea, son dos oxígenos juntos. Cada oxígeno tiene 8 electrones, entonces 8 por 2, 16. Esa era la respuesta correcta. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes moléculas es no polar? Y esta también está incorrecta, algo que pues tenemos que corregir bien porque ya no se pueden equivocar y perder puntos regalados como esta pregunta. Vamos a explicarlo. Te dice que cuál es no polar. Veamos. El agua ya sabemos que es polar. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno tiene sus pares de electrones, tiene sus dos enlaces a hidrógeno, tiene sus dos enlaces a hidrógeno, y su momento dipolar se escribe como estos orbitales pues están
amplios, están grandes, el momento dipolar va hacia allá y no se cancela la carga. ¿Sale? Bien. ¿Qué otro? Esta molécula de aquí es el cloroformo y el cloroformo sí es polar, sí tiene, sí tiene cierta polaridad. Claro que es poquita, pues, porque se están cancelando muchos momentos dipolares debido a que ya tiene muchos cloros. El tetracloruro de carbono, que sería poniéndole un cloro extra y sustituyendo ese hidrógeno, sí es apolar completamente. Pero en el caso del cloroformo, este, sí hay un momento dipolar que, que tiene una dirección y un sentido, debido a que el átomo de hidrógeno es muy electropositivo, entonces pues sí, tiene como que polaridad la molécula. Si lo vieran como en un diagrama de distribución de carga, verían que aquí está azul, o sea, escasez de electrones, y acá está rojo, de abundancia de electrones. Entonces también esta molécula es quizá débilmente polar, pero sí lo es. Tenemos aquí un ácido hidrácido y es un ácido fuerte. Es un ácido oxiácido, perdón, ácido oxiácido y es un ácido fuerte. Para que un ácido sea fuerte, tiene que polarizar la carga. Entonces, pues este oxiácido también es polar. Y se puede observar analizando la molécula este, detenidamente. El cloro está trabajando con +7 en esta molécula. Y a pesar de que tiene muchos oxígenos, sí hay una polaridad resultante. Aquí ya vamos 6. Porque miren, aquí tenemos OH. Esto es polar, ¿vale? Y no hay quien cancele esto. Entonces también no era la respuesta correcta. El ácido cianhídrico también es polar. Aquí está lo positivo, acá está lo negativo. Ahí está, es polar. El tetracloruro de boro, ese sí es apolar, porque el boro solo trabaja con +3. Tiene 3 enlaces a cloro, que los tres jalan, por así decirlo, los electrones hacia la misma dirección. Ese hacia allá, ese hacia acá, ese hacia acá. Que este, se están cancelando los momentos dipolares, todos respectivamente. Es apolar esta molécula. Sea, en la molécula no hay un extremo en donde ocurra este, una despolarización como tal. Aquí, por ejemplo, el hidrógeno es lo que se despolariza y toda la carga negativa se concentra en el triple enlace y en el doble y en el par eléctrico libre. En esta molécula también el hidrógeno se despolariza y se polariza todo lo demás de los cloros. En el tetracloruro de carbono, todos los cloros jalan hacia sus direcciones y no hay una diferencia, jalan con la misma fuerza la densidad electrónica. Entonces, pues se distribuye homogéneamente y no es polar. El hecho de polar es de que hay un polo, pues una región en donde se concentran los electrones de manera equitativa. En el ácido oxiácido, pues aquí precisamente en el enlace OH hay una polarización de carga negativa y ausencia o baja densidad eléctrica de electrones. Y en el tetracloruro de boro, pues también ahí claramente es no polar, porque pues no hay una despolarización como tal en los enlaces que está teniendo. Jalan con la misma intensidad la densidad electrónica. La respuesta correcta era tetracloruro de boro. ¿Vale? Siguiente. Volvemos aquí con el tema. Ya habíamos visto energía de ionización y parece ser que sí les resulta más difícil de lo que pensábamos.
Vamos a tratar de explicarlo otra vez. Fíjense que aquí ya están hablando de energía de ionización uno, energía de ionización 2, energía de ionización 3, que lo vimos. En clase presencial, uno de los elementos del sistema periódico presenta los siguientes valores de energía de ionización. Pues hay que ponerle razonamiento, hay que ponerle análisis para encontrar el átomo al que nos referimos. Y nos dice de qué elemento se trata, esa es la pregunta. Estos modelos de pregunta también pueden estar presentes. La respuesta correcta aquí dice que es berilio, pero vamos a ver por qué no son los demás. Fíjense bien. Aparentemente, el elemento del que estamos hablando tiene una energía de ionización baja, otra energía de ionización baja y una energía de ionización demasiado alta. Es normal que entre la primera energía y la segunda energía siempre aumente el valor de energía de ionización en kilocalorías por mol o en kilojoules por mol. Es normal. ¿Por qué? Porque cuando yo quito un electrón, predominan las cargas positivas en el átomo. Los protones jalan con más fuerza a todos los electrones que restan. Entonces, si yo quiero quitarle otro electrón que ahora está siendo atraído por el núcleo de protones con más fuerza, claramente no me va a costar lo mismo de energía, me va a costar un poquito más. Dependiendo del orbital en el que se encuentre ese electrón, puede ser que el cambio sea muy poco o que el cambio sea mucho. Cuando el cambio es mucho, es porque ese electrón le confería estabilidad al átomo y estaba en algún orbital muy estratégico que es difícil de romper. Por eso se le puede cambiar de 400 a 3500 en una sola energía de ionización. Fíjense muy bien aquí. Parece ser que este elemento es capaz de dar con facilidad dos electrones, pero dar un tercero es demasiado para él. Eso significa que este tercero está muy unido, está en un orbital muy estable, ¿sí? Analicemos. Tenemos como primera opción el flúor. El flúor tiene electrones en el orbital p y el flúor de hecho trabaja con -1, no trabaja con +1. Entonces podemos inferir que quitarle un electrón al flúor para que trabaje con +1 va a costar mucho, también porque es el átomo más electronegativo de la tabla periódica. Sinceramente, quitarle un electrón con 215 kilocalorías sería una ganga, un ofertón, pero pues no es así. Yo esperaría que al flúor quitarle un electrón vaya desde los 1000 hasta los 2000 kilocalorías o 800 por lo menos para quitarle un electrón aunque tenga su orbital, aunque tenga los orbitales de esta forma. Así estarían acomodados los electrones en los orbitales del flúor. Entonces el electrón que querríamos quitar sería este. O sea, yo supongo que por ser muy electronegativo le va a costar mucho. Entonces eso no coincide con la primera energía de ionización. Yo desde ahí lo descarto. Vamos con el silicio. El silicio está aquí. Y el silicio de hecho trabaja con +4, puede trabajar con +2 en algunos casos. El silicio, este, sí, sí le creería al silicio que le cuesta esta energía quitarle su primer electrón. En el caso del silicio, nosotros tendríamos que sus orbitales van así. Tenemos aquí el 2s, digo el 3s, que está lleno. Tenemos aquí los orbitales p, en el silicio tiene dos desapareados. Yo me imagino que estos dos sí cumplirían con quito uno con esta energía. Aumentan las cargas positivas, las atracciones al núcleo, quito el otro y me cuesta un poco más. Quito el tercero, aquí ya no me cumple tanto porque el aumento es demasiado, vean, es de 400 a 3500. Eso no suena tanto precisamente porque el silicio, aparte de tener este orbital, más abajo se encuentran todos los orbitales p de esta sección que le hacen paro con apantallamiento. O sea, estos son 6 electrones que están todos juntos cubriendo las cargas positivas unos con otros, haciendo equipo para subsanar la carga positiva en exceso. Entonces yo esperaría que la tercera energía de ionización del silicio le costara un poquito más, un poquito menos de este valor. Por eso yo también lo descarto. Vayamos con el neón.
El neón ya tiene la configuración del gas noble, el neón ni siquiera trabaja con cargas. Yo creo que quitarle hasta el primer electrón cuesta muchísimo más que 215 calorías. El neón desde ese principio tan básico, yo lo elimino. ¿Sale? Siguiente, aluminio. El aluminio trabaja con +3, fíjense. El aluminio sería una de las respuestas que son equivocadas más obvias para un análisis sencillo de energías de ionización. ¿Por qué? Porque le quito el primer electrón y en este caso sería este. Aquí no habría nada, estaría vacío. Le quito este, le quito otro y le quito otro, y al quitarle los tres, ya adquiere la configuración del neón, del gas noble, lo cual es muy estable. Técnicamente, la tercera energía de ionización no tendría que ser tan alta, porque le confiere estabilidad para obtener la configuración del gas noble del neón. Entonces, este cambio abrupto no es compatible con el aluminio, pues desde ahí también lo elimino. Y el galio tiene otra peculiaridad. El galio perdería el electrón de esta posición y después le queda aquí lo que viene siendo el 4s y el 3d. Entonces, si el chiste es de que el galio pierda dos electrones más, perdería los del 4s que tienen más energía. Y eso le dejaría el orbital D completamente lleno y todo el orbital D le da apantallamiento. Eso el apantallamiento, o sea, que haya muchos electrones que te están cubriendo las cargas positivas, te hace paro para poder quitar electrones más fácilmente estos primeros tres electrones. Además, el galio trabaja con +3 también. Entonces, el galio también, igual que el aluminio, tiene un comportamiento similar. No tendría por qué tener ese cambio abrupto. Vayamos ahora con el beridio, el cual es la respuesta correcta. Voy a borrar todos los apuntes para poder volver a marcar. Fíjense bien. El berilio es la respuesta correcta. El berilio está aquí. El berilio trabaja con +2. Estas dos energías de ionización son compatibles con el berilio. Sí, quito uno, quito otro y sí me cuesta eso. Pero el tercer electrón vendría siendo el electrón de la configuración del helio, del gas noble. O sea, ya tiene una configuración estable, muy, muy estable. Sí es normal que me cueste tanto romper una configuración de gas noble. Por eso el berilio es la opción correcta y la más razonable. Vamos con otro problema, también de energía de ionización. Te pregunta, ¿cuál de los siguientes elementos tiene el segundo potencial de ionización más bajo? O sea, ¿cuál cuesta menos energía? El más bajo. El más bajo sería pues, en valor matemático básico, si uno es 1000, el otro tendría que ser 100, porque buscamos el más bajo. El segundo, ojo, el segundo. El potasio es la peor pregunta que podemos poner como la peor respuesta que podemos escoger, porque su primera energía de ignición sí es baja. Gracias a eso consigue la configuración del argón. Pero romper la configuración del argón para que sea el segundo potencial de ignición sería uno de los más altos. Entonces, el potasio no es. El sodio es un caso similar. La primera sí es baja, ¿sale? Y de hecho, comparando sodio y potasio, el potasio tendría una primera energía de ionización más baja que la del sodio, porque el potasio tiene más electrones apantallando. De hecho, tiene dos series de electrones P apantallando a comparación del sodio que nomás tiene una serie de electrones P. De hecho, la energía de ionización en este bloque, en la familia uno aumenta hacia arriba. El valor de la energía de ionización aumenta hacia arriba. Entonces, el sodio tampoco podría ser porque su segundo potencial tendría que romper la configuración del neón y eso sería muy alto y te están preguntando el más bajo. El neón tampoco es la respuesta correcta porque en primera el primera ni trabaja con cargas. En segunda, la primera energía es muy alta y la segunda esperaríamos que también porque tiene poco apantallamiento y no tiene aumentan la relación protones-electrones. Y hay otro elemento que sí tiene, pues, una respuesta mejor que la del xenón.
El oxígeno también podría confundirte porque esta primera energía de ionización quizás sí la libre fácilmente, pero una vez que pierde ese electrón, el oxígeno queda con el orbital p semilleno y es estable. Quitarle uno te va a costar más, entonces el oxígeno también es muy dudoso. Pero el que sí es obvio que es la respuesta correcta es el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio trabaja con más dos. De hecho, el segundo potencial de ionización del calcio es bajo, porque se parece al problema anterior. Un caso así como de 215 y 420, ese es muy propio, muy característico del calcio. El segundo potencial es muy bajo porque de hecho le da la configuración del gas noble del argón. Entonces, eso a comparación del neón y del oxígeno, que de hecho son átomos, el oxígeno átomo electronegativo. El calcio no es electronegativo. Al calcio le quitas electrones fácilmente. Y el neón, pues el neón, la neta que no está acostumbrado a perder electrones, entonces la opción más razonable y más lógica sería el calcio, y de hecho es la respuesta correcta. Siguiente, ¿cuál de las siguientes especies electrónicas tiene menor radio? Otra vez con cosas que sí ya se han platicado, que ya deberían de estar dominando muy bien. Bueno. Y vemos aquí que hay iones. Fíjense bien, cuando un átomo pierde electrones, su radio disminuye. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo electrones, hay más en mi átomo que perdió electrones termina con más protones que electrones. O sea, un átomo tiene un tamaño definido gracias a que los protones y los electrones son iguales y hay equilibrio. Si yo quito un electrón, las cargas positivas predominan y jalan a los electrones hacia el núcleo para que estén más juntos, para que se compense esa inestabilidad de carga, ¿sí? Por eso el diámetro, el radio iónico baja, disminuye, se hace la molécula más chiquita, en la partícula más chiquita. Si un átomo gana electrones, tiene electrones extra que dan apantallamiento, cubren carga y pueden darse el lujo de expandirse un poco más. Pues ya hay más electrones, las cargas en más espacio ya se compensan, se pueden expandir. Entonces, si te están preguntando que cuál tiene la de menor radio, es lógico pensar que va a ser alguna que perdió electrones porque se hizo más chiquito y el radio está más pequeño. O sea, el radio, si tú ves un círculo del punto hacia la periferia, eso es el radio. Entonces, yo estoy buscando un radio chiquito de una partícula chiquita que sea pequeño ese radio. Entonces, los más lógicos serían los que son positivos. Ahora, ¿cuáles serían los que se vuelven más chiquitos de todos? Los que tengan más protones, porque hay más cargas que compensar. Veamos aquí. Vamos a hablar primero con estos negativos. El oxígeno, el flúor y el neón están aquí. Oxígeno, flúor y neón. Aquí están en la tabla periódica. En tamaño, el tamaño de estas tres especies se va a definir con respecto a el análisis de su número de protones y los electrones que han ganado. ¿Sale? El oxígeno gana dos electrones. Se puede expandir más. Su radio aumenta. ¿Sale? El flúor ganó un electrón, también aumenta. El neón va a ser la referencia. ¿Sí? De entre estos tres, el más grande es el oxígeno porque el radio iónico aumenta hacia allá. Ahora, te dice que todas las especies son isoelectrónicas porque todas tienen los mismos electrones. Por ejemplo, el neón tiene 10, el oxígeno con 2 extra tiene 10, el flúor con uno extra tiene 10. Por eso los puedes comparar de forma similar a todos. Sodio, magnesio y aluminio tienen más protones que los anteriores, pero ellos pierden. Fíjense bien. ¿Quién va a ser el más chiquito? El que haya perdido más electrones y tenga más protones. ¿Sale? Entre estos, entre sodio, magnesio y aluminio, el aluminio es el que tiene más protones. El sodio pierde un electrón
se hace más chiquito y se hace más chiquito que el neón, ¿sí? Porque tiene más protones, jalan más los electrones hacia el centro, se hace más chiquito. El magnesio pierde dos electrones y ahora tiene 10 protones, y digo, tiene 12 protones contra 10 electrones. Aquí había 11 protones contra 10 electrones, pero aquí hay 12 protones contra 10 electrones. O sea, todavía se hace mucho más chiquito que el sodio, ¿sí? Pero el aluminio tiene 13 protones y perdió 3 electrones, no manches. Se hace mucho más chiquito que el magnesio y que el sodio. De estos tres elementos, el radio iónico también aumenta hacia allá, entre estos tres elementos. Y el aluminio termina siendo el más chiquito porque tiene más protones, más protones que jalan a esos 10 electrones. Todos tienen 10 electrones, todos, pero en su tamaño, el que tenga más protones va a jalar con más fuerza a los electrones que resten. Y el que tiene más protones es el aluminio, por lo tanto, él va a jalar con más fuerza a los 10 electrones y se va a hacer la partícula, la especie química más chiquita. Por eso es la respuesta correcta. Siguiente, la hibridación del fósforo en pentacloruro de fósforo. Este tipo de hibridaciones no lo habíamos visto, pero yo ya les había dicho que cuando quieras adivinar la hibridación de un átomo, te fijes en cuántos enlaces tiene. Voy a poner este ejemplo. El tetracloruro de carbono está unido con cuatro cloros, ¿sale? Ahí están mis cuatro cloros. La hibridación de este átomo se explica pues, dibujando sus orbitales, pero también lo puedes sacar aquí por una suma muy sencilla, es como hacer trampa, pues, pero coincide. ¿Cuántos orbitales S hay? Uno. ¿Cuántos orbitales P hay? Tres. Tres más uno, cuatro. Este átomo puede hacer cuatro enlaces a cuatro átomos diferentes, y aquí están, a cuatro átomos. Aquí están. Tengo aquí el, et- el eteno, ¿sale? El eteno se escribe así. Y yo te pregunto, ¿cuál es la hibridación del carbono, de cualquiera de los carbonos? Bueno, este es vamos a poner aquí que es yo lo dibujé mal, pero vamos a poner aquí que es un CH3, ¿vale? Iba a ser un hidrógeno, pero ya no. ¿Cuál es la hibridación del carbono que está aquí? La hibridación es sp2, hay doble enlace. ¿Cuántos orbitales S hay? Uno. ¿Cuántos orbitales P hay? Dos. La suma de ellos daría tres. Este átomo puede hacer tres enlaces, un doble y dos sencillos. ¿Sale? Ok. Voy a borrar todo. El pentacloruro de fósforo se escribe así. El fósforo tiene 5 electrones de valencia, puede formar 5 enlaces y trabaja con más 5. ¿Vale? Si yo les preguntara cuál es la geometría del pentacloruro de fósforo, pues la geometría del pentacloruro de fósforo es un cloro arriba, un cloro abajo y tres cloros en la parte media de la molécula. Y esto nos daría una bipiramidal trigonal, una pirámide hacia arriba con tres lados. Entonces, no sé si alcanzan a ver la figura. Bipiramidal trigonal. ¿Vale? Pero bueno, tiene 5 enlaces. ¿Cómo le haría el fósforo para combinar tantos orbitales y poder hacer tantos enlaces? Pues miren, si de plano no les queda entendido esto de la suma, vean, Sp es uno más uno, podría ser dos enlaces, como los alquinos, donde hay un triple enlace, carbono-carbono, y que hay un hidrógeno aquí. Si no hay triple enlace, no hay Sp técnicamente. Dos enlaces. Aquí está, un triple enlace y un enlace sencillo.
¿Sale? Entonces eso no puede ser la respuesta, la hibridación SP. Pero por favor, que les quede bien claro, es que este truquito de trampa es súper sencillo, o sea, estas son preguntas regaladas. SP2 puede hacer tres enlaces. SP puede hacer dos enlaces. SP3 puede hacer cuatro enlaces. SP3D2 puede hacer uno más 3 4 y 2 5. Puede hacer cinco enlaces. Ah, seis enlaces, perdón. Seis enlaces. Uno del S, tres del P, ya van cuatro, y dos del D, cuatro más dos, seis. Puede hacer seis enlaces. El SP3D puede hacer cinco, como esta molécula. ¿No les queda claro? Pues ahorita vamos a ver, para que vean cuál es la explicación. Aquí está el orbital S. Aquí está el orbital P. El fósforo, de acuerdo con la tabla periódica, está aquí, ¿vale? Y tiene tres electrones. No se hace que los tiene semillenos. Los electrones que el fósforo utiliza para hacer estos cinco enlaces son estos que tú estás viendo aquí. Los del 3s2, estos dos, y los de el 3p3, ¿vale? 3s2 y 3p3. Pero para hacer cinco enlaces se ocupan cinco orbitales libres y aquí yo solo veo cuatro. Le hace falta un orbital, un espacio extra para poder hacer estos cinco enlaces. Entonces, lo que el fósforo hace es utilizar orbitales de mayor nivel que están vacíos. ¿Cuáles? Los que ni siquiera tiene llenos. Por ejemplo, aquí tenemos un 4s2 vacío que tiene nivel de energía 4, pero tiene un nivel de energía 3D vacío, 3D. Este es 3p, este es 3D. Es fácil agarrar un orbital de esa energía para el fósforo. Y del orbital D tiene cinco orbitales, pero están vacíos. Entonces, el fósforo lo que hace es un orbital híbrido en el que combina un S, tres orbitales P y un orbital de vacío. Y gracias a estos electrones que él posee, adquiere cinco orbitales híbridos. Ya no existen estos como tal. Este ya no existe. Este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Todos los ha combinado para hacer orbitales nuevos con la misma energía, todos, lo cual es más estable. ¿Vale? Y ahí están mis cinco electrones porque estos se desaparean. Y a estos orbitales tienen la misma energía. Son orbitales que pueden hacer enlaces iguales y se le llaman orbitales sp3d. ¿Cuántos orbitales S hay? Uno. ¿Cuántos P hay? Tres. ¿Cuántos D hay? Uno. La suma de todos te da cinco. Por lo tanto, la molécula puede hacer cinco enlaces. ¿Vale? Que nunca se les olvide. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta momento dipolar nulo? O sea que los momentos dipolares se cancelan. Ay, Dios mío. Esta, esta no tenían por qué equivocarse en esta pregunta, porque todos ya sabían que el dióxido de carbono tiene momento dipolar nulo. Acuérdense que tiene dos enlaces dobles hacia cada oxígeno, que la geometría es lineal 180 grados y que los momentos dipolares se cancelan uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Esta era la peor pregunta en la que se pueden equivocar. Esta ya vimos su polaridad, ya vimos que el hidrógeno se despolariza, si tiene un momento dipolar que va hacia la derecha. Esta molécula que está aquí seguramente es un aldehído, el formaldehído o el metanal.
es esto. Y también tiene momento dipolar, que va hacia arriba. No es. El amoníaco también tiene momento dipolar, precisamente de hecho hasta tiene electrones libres y puro hidrógeno. Y el momento dipolar va hacia arriba, ¿vale? Porque aquí están los electrones, la polaridad. El monóxido de carbono, uy, Dios mío. Hasta voy a dibujar su estructura en caso de que se las pregunten. Es la única molécula en donde el carbono trabaja con negativo y el oxígeno trabaja con positivo. La única molécula. ¿Por qué? Porque así los dos cumplen su octeto, precisamente. Ahí está. Fíjense que se cumple su octeto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para el oxígeno. Y el carbono, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 para el carbono. No hay electrones de más. Porque aquí, aunque el oxígeno tenga 5 alrededor, el carbono tiene 5 a su alrededor y él tenía 4, ganó uno. Uno de esos electrones es el oxígeno. Así, y esta molécula tiene resonancia. ¿Sale? Esta molécula tiene polaridad hacia allá. Ay, de hecho, no me acuerdo hacia dónde tiene la polaridad de esta molécula. Pero aún así, aunque esta fuese, aunque aquí claro que aquí las cargas formales son lo que te indica que la polaridad va hacia allá. Aquí te puedes dar tu cuenta o te puedes confundir de que, mira, es que hay dos pares libres, entonces, como ahí que, ¿no? Si tuviera resonancia, le podríamos poner que estos electrones podríamos ponerle que esos electrones vuelven al oxígeno, quedando así, y aún así tendría polaridad hacia la derecha, en este caso, porque ahora ya tiene dos dobles para este lado. ¿Sale? Si es polar, pues, cuando modificas su estructura a través de la explicación de la resonancia, pero claramente que el dióxido de carbono pues sea la respuesta correcta. Eso es todo, espero que les sirva y que ya tengan estos tips en la